Hoy a jueves de caretas porque tenemos una edición impresa. Tenemos varias, primero, buenas noticias que compartir con ustedes. Una en particular, que es que a partir de ahora, Caretas saldrá en su edición impresa cada 15 días, cada 2 semanas, en realidad, cada 2 jueves. Vamos a tener además estos jueves de Caretas, es un motivo para celebrar, ya les iremos contando un poco los detalles de esta periodicidad. Caretas en realidad ha sido buena parte de sus 72 años un semanario, pero ha sido también buena parte de ese periodo un quincenario, y era un quincenario en momentos además en los que la democracia se veía amenazada o no había democracia, con dictaduras militares, con clausuras. Así que es un formato del cual estoy muy seguro que nos vamos no solamente a sentir cómodos, sino que vamos a poder aportar al debate del país como se debe. Como les contaba, eso ya lo vamos a ir desarrollando. Y cuando hablamos de aportar al debate, hablamos también de nuestra última carátula. Sin duda, hay un desinterés en general por todo lo que es política, lo que llama la atención en todo caso, pero se va y se viene prácticamente todos los días, como aparece, desaparece, son los escándalos relacionados al actual gobierno, que por supuesto nos concita muchísima atención y esfuerzo, pero no hay que perder de vista que ahorita nomás, en 3 semanas o menos, son las elecciones municipales, en 3 semanas. Y para el caso de Lima, que por supuesto, como se sabe, es el segundo puesto de poder en el país, quien puntea las encuestas es el ex congresista Daniel Urresti, general retirado del ejército. Es un puntero relativo, es cierto, por un par de puntos, pero también es cierto que a nosotros como medio nos toca recordar lo que es el caso de Hugo Bustillos, un asesinato en el año 1988 de un fotoreportero corresponsal de Caretas en la zona de emergencia, que en realidad lo que hacía Hugo Bustillos era retratar, digamos, los excesos de ambas partes. Es un tema del cual a veces no se quiere hablar, pero el hecho es que durante muchos años los abusos también de las Fuerzas Armadas, más allá de la insanía asesina de Sendero Luminoso y de la responsabilidad absoluta de Abimael Guzmán, se dieron, esos excesos se dieron y lamentablemente Hugo Bustillos cayó como parte de estos excesos. ¿Por qué es importante? Porque el señor Urresti, que era el suboficial de inteligencia en ese momento en la base de Castropampa, señala que a Bustillos lo mató Sendero Luminoso. Y esto ha quedado descartado completamente, no solamente por el trabajo periodístico que claramente se hizo desde esa revista en esos años, donde se demostró que había una estrategia de impunidad bastante evidente, ordenada desde la cúpula militar durante varios años, sino que ha quedado descartado no solamente por el informe final de la Comisión de la Verdad, sino por el Poder Judicial en todas sus instancias. No solamente el Poder Judicial regular, sino también la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional. Todos determinaron en su momento con una sentencia firme que habían dos personas, el señor Vidal Zambento, conocido como Ojo de Gato, y sobre todo el señor Lavera Hernández, Luis Lavera Hernández, que se hacía llamar Dupont, ¿no? Landa Dupont, que era pues una especie de seudónimo que utilizaba, que ellos participaron en el crimen. En el caso del jefe de la base, él también instigó este crimen, y eso quedó clarísimo. Pero con el tiempo se involucró, como es obvio, al jefe de inteligencia de la base, que es el señor Daniel Urresti. Él tuvo un primer juicio con testimonios y pruebas bastante comprometedores. Sin embargo, él fue absuelto justo antes de la elección pasada, donde también en un momento tuvo una posibilidad expectante, aunque quizás no tanto incluso como ahora, para ser alcalde de Lima. Y justo en el momento de la elección, 3 días antes, se le absolvió. Y esto tuvo un efecto doble. Si bien se le absolvió, por el otro lado, mucha gente, buena parte del electorado que no había prestado atención a esta situación, se la prestó y se dio cuenta que aquí había algo muy extraño, y era incluso una absolución cuestionable, como lo determinó la Corte Suprema, que es en lo que nos centramos en nuestra revista de hoy, como lo determinó la Corte Suprema cuando revoca el fallo, anula el fallo y ordena que se haga un nuevo juicio. Ese documento es bastante interesante para entender por qué en ese primer juicio no se valoraron las pruebas como se debía. Y en esta revista, en esta edición, se los contamos en detalle y traemos nueva información que lamentablemente para él pues compromete al señor Urresti. El hecho que Urresti
insista y señale que el asesinato lo hizo Sendero Luminoso, lamentablemente complica mucho su situación porque está claramente acreditado, plenamente acreditado, que ese asesinato lo cometieron miembros del ejército. Así que bueno, estamos ya de todas maneras en una coyuntura electoral, aunque a veces pareciera que parte del electorado no tiene demasiado interés en el tema, pues hay que tenerlo y hay que impulsar ese interés y hay que señalar los puntos determinantes importantes para generar un voto. Tenemos, por supuesto, mucha información bastante interesante. Tenemos unas crónicas buenísimas en esta edición sobre los atrapanieblas. Tenemos una completa crónica del destrave de Chavimochic también sobre el terreno, pero en lo que respecta a la coyuntura política actual, hay muy buena información sobre cuál es la estrategia de José Williams como presidente del Congreso. ¿Va a ir por la vacancia? ¿No va a ir por la vacancia? La pregunta del millón, ¿va a pretender el Congreso quedarse? ¿Cómo pretendería quedarse? Les traemos también bastantes novedades al respecto. Ojo, hay nuevos colaboradores eficaces y gente que está en vías de ser colaborador eficaz. Incluso el famoso dueño pues, de la clínica La Luz, que también muchos negocios se han armado, ¿no? en esta clínica, estaría en esas vías y les traemos también información muy importante al respecto. Tenemos mucho, tenemos como siempre nuestro ellos y ellas pleno de personajes. Tenemos un buen bloque sobre el futuro de las vacunas. Impresionante cómo las vacunas van a llegar ahora con esta tecnología que en realidad nos ha salvado la vida en la pandemia del COVID, la del RNA mensajero. Se está trabajando no solamente vacunas mucho más evolucionadas, sino incluso vacunas personalizadas que podrían llegar a evitar el cáncer. Lo que estamos viviendo a la vuelta de la esquina es una revolución impresionante en materia de tecnología, como ya la vimos, pero en materia de salud también. Así que bueno, eso y muchísimo más es lo que les contamos ahora. Un excelente artículo también de Carlos Paredes sobre la famosa prensa alternativa, que revela también los antecedentes de varios de los ayayeros, ¿no? Hay que decirlo, que se están colgando a esta onda impulsada por el gobierno de Pedro Castillo. Así que bueno, les reitero la invitación. Vayan a buscar su edición impresa de Caretas en su punto de venta favorito. Tienen, por supuesto, siempre nuestro Caretas Digital con actualizaciones diarias, pero estamos muy contentos por este giro, ¿no? Sin duda, pues han sido años difíciles estos para la prensa impresa. Es compleja siempre la situación con la combinación entre lo digital y lo impreso, complejo, digo, como para armar un medio de manera seria y profesional y sostenible, pero estamos otra vez, como les digo, muy, muy felices de poder estar acoplando este esquema para estas épocas, ¿no? Híbrido, pero por supuesto con nuestra edición impresa que como siempre les señalo, nos da pues un respiro, nos da una forma nueva de analizar la noticia, pensarla, entenderla, ¿no? De repente con un café, de repente en un momento un poco en el cual uno pueda despejar la mente, ¿no? Y poder procesar la información de una mejor manera antes que dar un disparo o un balazo irreflexivo en el Twitter. Así que los invito a adquirir esta nueva edición impresa, la primera de nuestra nueva etapa quincenal. Gracias por vernos en este jueves de Caretas. Chao.